Me llamo Olivia Morgan. Tengo 27 años y nunca imaginé que tendría que luchar contra mi propia familia para proteger el legado de mis abuelos. Lo primero que hice después de graduarme de la Facultad de Derecho fue transferir su patrimonio de $3 millones a un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana vinieron con una sonrisa cómplice. Dijeron que habían firmado los papeles para transferir la casa a mi padre y me pidieron que me mudara el viernes. Simplemente sonreí y les dije, ¿de verdad creen que dejaría que eso pasara? Su reacción cuando trajeron a la mudanza y encontraron a alguien esperando en el porche es algo que nunca olvidaré. Antes de continuar con esta historia, me gustaría saber desde dónde la ven en los comentarios. Si les parece interesante, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para seguir la dramática historia de mi familia. Para entender por qué me esforcé tanto para proteger la fortuna de mis abuelos, hay que saber dónde empieza la historia. Mis abuelos, Harold y Martha Morgan, me criaron desde los 5 años. Mis padres, Richard y Elaine, me abandonaron prácticamente por completo mientras buscaban trabajo en otros estados. De hecho, solo perseguían una serie de planes fallidos para enriquecerse rápidamente, viviendo una vida muy alejada de responsabilidades. La casa donde crecí era una hermosa mansión victoriana en un barrio histórico de Boston. Había pertenecido a la familia de mi abuelo durante 3 generaciones, junto con muchas otras valiosas propiedades e inversiones, y su valor se estimaba en $3 millones, una suma nada despreciable, pero para mí, era simplemente mi hogar, donde aprendí lo que era realmente una familia. Todas las mañanas, mi abuela Marta me despertaba con el olor a panecillos calientes. Despierta, mi pequeño abogado. Antes siquiera de pensar en estudiar derecho, mi abuelo Harold me enseñó a pescar en el pequeño estanque del parque. Su paciencia era infinita, incluso cuando me enredaba en el sedal. Por las noches, nos sentábamos juntos en la biblioteca, cada uno con su libro, y de vez en cuando leíamos en voz alta pasajes interesantes. Esos momentos de tranquilidad eran importantes para ellos. De mis abuelos aprendí los valores que me hicieron quien soy: honestidad, trabajo duro y responsabilidad. Mi abuelo siempre decía, tu palabra es tu compromiso. Si la rompes, pierdes algo que nunca podrás recuperar. Mi abuela hacía hincapié en la educación y la independencia. Una mujer debe saber valerse por sí misma, sobre todo cuando otros intentan derribarla. La relación con los padres y la hermana menor de Valerie era igual de complicada. Venían de visita solo ocasionalmente, generalmente en Navidad cuando necesitaban regalos o dinero. Cada vez que volvían, la rutina era la misma. Excesivamente cariñosos y acribillados a preguntas sobre sus inversiones, terminando con desgarradoras historias de gastos inesperados y préstamos que nunca devolvieron. Mi padre se declaró en bancarrota 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Mi madre se involucró en varios negocios cuestionables, desde pastillas milagrosas para adelgazar hasta multipropiedades. Vivían al día, siempre buscando la siguiente oportunidad para hacerse rico rápidamente. Valerie, 7 años menor que yo, creció en ese entorno y aprendió las mismas costumbres manipuladoras y exigentes. Mi hermana debería vivir con nosotros, sugirió mi abuela después de que Valerie robara dinero de mi alcancía. Pero mis padres se negaron. Valerie era la única niña que podían gestionar, ya que requería pocos cuidados. A medida que mis abuelos envejecían, su relación se volvió más tensa. Papá llamaba con más frecuencia, preguntando por su salud, su testamento y quién administraba sus finanzas. Mamá enviaba cartas recomendando la residencia de ancianos, alegando que la casa era demasiado grande para ella.
Cada visita era tensa, con conversaciones en voz baja que terminaban rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Durante mis años escolares, me fue bien en la escuela gracias al constante apoyo de mis abuelos. Mientras que muchos de mis compañeros recibían teléfonos nuevos o ropa de moda, mis abuelos invertían en libros, membresías a museos y viajes de estudio. A los 16 años, empecé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca para ayudar a pagar los gastos. Me dijeron que no lo hiciera, pero vi que los gastos médicos y los impuestos a la propiedad los estaban agotando mucho. Decidí estudiar Derecho después de un incidente en mi barrio durante mi último año de secundaria. Una pareja de ancianos, el señor y la señora Wilson, fueron estafados por su hijo al transferir su poder notarial y éste retiró todos sus ahorros. Me sentí traicionado y impotent. Quería entender cómo prevenir injusticias, especialmente contra las personas mayores vulnerables. La universidad y luego la facultad de Derecho fueron muy difíciles porque la salud de mis abuelos comenzó a deteriorarse. Él tenía una enfermedad cardíaca y tuvo que someterse a múltiples cirugías. Ella tenía demencia en etapa temprana. Elegí una universidad cerca de casa para poder cuidarla, rechazando una beca para una escuela lejana. En mi último año de la facultad de Derecho, estudiaba durante el día, estudiaba por la noche y me encargaba de las citas en el hospital y de mis abuelos. Fue agotador en muchos sentidos, pero ellos habían sacrificado mucho por mí. Eso es lo que deben hacer los miembros de la familia. El día de la graduación fue un día de emociones encontradas para mí. Mirando alrededor del auditorio, vi a mi abuelo en una silla de ruedas con un tanque de oxígeno a su lado, y a mi abuela sentada a su lado, aunque a veces estaba confundida, su sonrisa siempre era brillante cuando me miraba. Estaban decididos a asistir a pesar de su mala salud. Mis padres y mi hermana estuvieron ausentes, a pesar de haber recibido invitaciones con meses de antelación. Mamá me envió un mensaje esa mañana para decirme que tenía problemas con el coche. Había perdido la esperanza de que estuvieran presentes en momentos importantes, pero su ausencia aún me dolía. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a su restaurante italiano favorito. Él brindó por la nieta más maravillosa de Massachusetts. Ella asintió, felicitándome por mi inteligencia, como mi abuelo. Ese orgullo me hizo feliz y me decidió a no decepcionarlos. Durante mi último semestre, tomé un curso adicional sobre Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Empezó como algo práctico para mis abuelos, pero pronto se convirtió en una pasión. La profesora Sarah Winters, es fiscal especializada en abuso de ancianos, dijo a la clase: el 70% del fraude financiero contra las personas mayores lo cometen familiares o cuidadores. La traición es más dolorosa que la pérdida de dinero. Sus palabras me impactaron. Empecé a investigar sobre las protecciones, especialmente los fideicomisos irrevocables, que protegen los bienes de familiares avariciosos y, al mismo tiempo, otorgan a las personas mayores el control. Los paralelismos entre los casos que aprendí en clase y mi propia situación familiar se hicieron cada vez más evidentes. 2 semanas después de graduarme, concerté una cita secreta con Nancy Hoffman, experta en Derecho de la Tercera Edad recomendada por mi profesor. Llevé los documentos financieros de mis abuelos, a los que tenía acceso porque ayudaba a administrar las facturas. Nancy los examinó con atención, con el rostro serio. Tu presentimiento es correcto. Dado el comportamiento que describiste y las recientes preguntas de tu padre sobre los precios de los bienes raíces, hay algo con lo que hay que tener cuidado. Un fideicomiso irrevocable sería una buena protección de activos, pero tus abuelos tendrían que estar de acuerdo en constituirlo.
No me atreví a hablar con ellos por miedo a que defendieran a su hijo. Esa noche, lo mencioné con mucho tacto después de cenar. Se sorprendió mucho. Richard es muy hablador, pero nunca nos quitará la casa. Sigue siendo mi hijo. Ella, preocupada en silencio, arrugaba su anillo de bodas. Finalmente, me preguntó por qué. Le conté con franqueza lo que había visto. El aumento de las visitas para ver cómo estaban de salud, las preguntas sobre inversiones, las sugerencias de casas demasiado grandes. Luego les enseñé el correo electrónico de papá a un agente inmobiliario, donde le preguntaba el precio de venta de una casa cercana que había encontrado mientras lo ayudaba con su ordenador. Ella rompió a llorar. 3 años atrás, papá le había pedido prestados $50,000 a papá para una oportunidad de negocio. Papá le había prometido devolvérselo con intereses, pero cuando le preguntó por ello en Navidad, papá se enfadó. Somos lo suficientemente ricos como para no recordarlo, nos debes a nosotros por criar a nuestra hija, no a ti. El rostro del anciano palideció. Déjame ver los papeles del fideicomiso, dijo lentamente. 3 días después, nos reunimos de nuevo con Nancy para iniciar el proceso de constitución del fideicomiso Morgan. Los trámites legales fueron complejos, con numerosas reuniones con abogados, asesores financieros y bancos. Estructuramos el fideicomiso para que mis abuelos conservaran la propiedad y los intereses durante su vida, y yo actuara como administrador del fideicomiso tras su fallecimiento. La casa, la cartera de inversiones y demás activos se transferirían al fideicomiso, evitando así cualquier acusación o malversación. Todo se mantuvo en estricta confidencialidad. No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Yo seguía viviendo con ellos, trabajando en un pequeño puesto en un bufete familiar, luchando por forjar una carrera mientras los cuidaba. El mundo exterior no había cambiado, pero dormía mejor sabiendo que su legado y su hogar estaban protegidos de las maquinaciones de mis padres. Medio año después de crear el fondo, su salud se deterioró rápidamente. Al principio, se pensó que se debía a una enfermedad cardíaca, pero resultó ser un cáncer de páncreas terminal. El médico predijo que solo viviría entre 3 y 6 meses. Toda nuestra familia estaba conmocionada y desconsolada. La triste noticia llegó rápidamente a mis padres. De repente, llamaban a diario y nos visitaban cada semana, algo sin precedentes. Valerie dejó su trabajo en la peluquería para ayudar, principalmente haciendo inventario cuando yo no estaba prestando atención. Una vez, oí a mis padres discutir en el jardín a altas horas de la noche. Cuando el viejo termine, tenemos que actuar rápido antes de que oculte algo. Mamá dijo, está loca, firmará cualquier cosa. Papá preguntó, ¿y Olivia? Mamá dijo, se está entrometiendo, se acaba de graduar y no tiene experiencia. Papá se burló, denle dinero para que se calle. Si causa problemas, demándenla por abuso de poder. ¿Quién le creería a su hija? Me quedé allí como una estatua, con un vaso de agua tibia en la mano, escuchando atentamente su plan para dividir la propiedad. A la mañana siguiente me encontré con Nancy y confirmé que los documentos del fideicomiso se habían presentado correctamente y estaban a salvo. Dijo que el fideicomiso era sólido, pero que debíamos tener cuidado si mis padres querían que mi abuela firmara nuevos documentos después de la muerte de mi abuelo. Parecía sentir que alguien lo acechaba. Una noche, cuando tenía dificultad para respirar, estaba con él y me tomó la mano con firmeza. Prométeme protegerte a ti y a esta casa. No es solo un bien, es un símbolo del amor, la historia y el sacrificio de nuestra familia. Richard nunca lo entendió, solo veía el dinero. Lloré y se lo prometí,
Y él asintió aliviado. 3 días después, entró en coma y falleció en paz a la mañana siguiente, con mi abuela y yo a su lado. El funeral fue pequeño, como él deseaba, con amigos cercanos, vecinos y colegas acudiendo a despedirlo. Mis padres y mi hermana llegaron tarde, vestidos de forma ridícula, y se marcharon a toda prisa, diciendo que habían hecho un largo viaje. Antes de irse, mi padre me llevó aparte para preguntarme sobre el anuncio de su testamento. Me quedé allí, hablando en silencio de él como un hombre de moralidad, sabiduría y amor incondicional. Al contemplar el pequeño auditorio, comprendí que una vida que valiera la pena vivir no se trataba de dinero, sino de amor. Mis abuelos eran verdaderamente ricos en ese sentido. Después del funeral, asumí la responsabilidad de cuidar a mi abuela. Estaba perdiendo la memoria poco a poco, y el dolor aceleró el proceso. Algunos días me reconocía enseguida, otros no dejaba de preguntar dónde estaba mi abuelo. Tuve que recordarle con cariño que se había ido, y me sentí destrozado. Organicé un horario de trabajo flexible, teletrabajando y llevando menos casos judiciales. Contraté a Margaret, una cuidadora dedicada, para que se quedara con ella cuando yo estaba ocupado. Por las noches, desarrollamos nuevas rutinas, películas antiguas, álbumes de fotos, leer sus libros favoritos. Estas actividades la ayudaron a conservar momentos de claridad en su memoria cada vez más borrosa. Mis padres llamaban periódicamente para preguntar por su estado, pero parecía más como si estuvieran pendientes de sus bienes que como si estuvieran realmente preocupados. Cada vez hablaba con más concisión, protegiéndola cada vez más de cualquier daño cuando estaba tan frágil. 6 meses después, él falleció. Ella tenía neumonía y no pudo combatirla. Falleció en paz en casa, junto a su cama, como ella deseaba. Le leía Jane Austen, su autora favorita, y le ponía música clásica que a mis abuelos les encantaba. En su última noche de lucidez, me confundió con su madre. Dijo que estaba muy orgullosa de que yo fuera tan diferente a ella. En silencio, le pidió que me cuidara. Su funeral fue más pequeño que el de él. Mis padres no asistieron, pero enviaron flores y una nota firmada por su secretaria. No me sorprendió, pero me descorazonó más su carácter. Mi abuela fue enterrada junto a mi abuelo en el pequeño cementerio donde yacen generaciones de Morgan. Me consoló saber que se habían reunido. El silencio en casa se llenó de recuerdos dulces y amargos. Por primera vez, estaba realmente sola, sin mis abuelos, quienes me habían guiado. Pero me habían dejado fuerza con su legado de amor y valores. Estaba decidida a preservar y crecer como ellos hubieran deseado. 2 semanas después del funeral, me estaba acostumbrando al silencio de la casa cuando sonó el timbre. Abrí y encontré a mis padres y a Valeria allí de pie, con caras de tristeza fingida. Mi madre corrió a abrazarme. Parecía una actuación, no cariño genuino. Mi padre dijo: las familias necesitan mantenerse unidas en tiempos difíciles. Entró en la casa para echar un vistazo. Valeria comentó que la casa era más grande de lo que había imaginado. Los invité amablemente a pasar, les serví café y pastel. La conversación siguió el mismo guión de siempre, desde preguntar por la situación de la abuela hasta dividir la propiedad. Papa preguntó: ¿Has revisado los papeles? Debe haber un testamento que necesita ser abierto. Me encargo de todo. Dije con calma: todo está arreglado. Mamá me aconsejó vender la casa y mudarme a un apartamento moderno cerca del trabajo, ideal para jóvenes. Papá dijo que los precios en esta zona eran altos, así que debía vender pronto antes de que el mercado fluctuara. Valeria tamborileó con las uñas sobre la mesa,
enfatizando que la herencia debía dividirse equitativamente. Que vivas con tus abuelos no significa que te quedes con todo. Su inconstancia me dio ganas de reír y amargarme a la vez. Simplemente dije que no decidiría ahora y cambié de tema. Se quedaron 3 días y descubrí a mi madre robando las joyas de mi abuela mientras yo hablaba por teléfono en otra habitación. Papá midió las esquinas de la habitación y tomó fotos para documentarla mejor. Valerie le preguntó a Margaret en secreto sobre las cuentas bancarias y la caja fuerte. La segunda noche, salí al patio trasero a respirar y oí a papá hablando por teléfono sobre el plan de vender la casa, fijando un precio mínimo de 3,2 millones. Su plan se hizo cada vez más evidente. A la mañana siguiente, encontré el historial de búsqueda de Valerie en su teléfono. Abogado de sucesiones, como demostrar influencia ilegal, demandar por fideicomisos. Les pregunté con dulzura, ¿hay algún problema con la casa? Papá se sonrojó y dijo, solo te ayudo, no te preocupes por tu nueva carrera. Mamá asintió, solo nos preocupas por ti. Valerie añadió, para ser justos. Respondí, gracias, puedo encargarme de todo. Se fueron, prometiendo volver pronto para ayudar. En cuanto su coche desapareció, llamé a Nancy para informarle de la situación. Me dijo que tuviera cuidado, pero estaba segura de que el fondo fiduciario no se vería afectado. Unas semanas después, regresaron inesperadamente, con papá cargando un montón de documentos. Dijo, nos gustaría hablar sobre dónde se encuentran. Mamá, amenazante, dijo que acababa de encontrar un testamento antiguo que le dejaba sus bienes a papá como hijo único, con el aval de un abogado. Valerie estaba emocionada. El fondo fiduciario en el que había pensado podría ser inválido si existía un testamento antiguo. Supe de inmediato que el documento era falso. Llevé los documentos del fideicomiso y los documentos legales para recibirlos. Estaban seguros, pero guardé silencio y luego dije en voz baja, ¿creen que voy a dejarlo pasar? Papá perdió la confianza, mamá frunció el ceño, Valerie se preocupó. Papá subió las escaleras gritando, esta es mi casa, mis abuelos quieren que la herede. Lo que hicieron no cambia nada. En ese momento, la puerta se abrió y Jaque, Nancy, Sofía, la notaria y Margaret salieron para pararse a mi lado, con la mirada seria, listos para tomar medidas legales. Mi papá estaba atónito, sin palabras. Jaque dijo, está acusando a mi hija de falsificación. Continúe, por favor. La doctora Sofía anunció que el tribunal había aprobado una orden de alejamiento de emergencia para evitar cualquier transferencia fraudulenta de propiedad. Aclaró que presentar documentos falsificados era un delito en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. Mi papá palidechó. Mi madre intentó ser amable. Queremos que todo esté bien en la familia, no hay necesidad de presumir. Dije con firmeza, tú y tu esposo crearon un fideicomiso para proteger los bienes y el legado. Yo soy la administradora legal. Todos los demás documentos son falsos. Mi padre, enojado, dijo que apelaría ante la Corte Suprema, acusándome de oprimirlos. Jaque se acercó y preguntó, ¿estás amenazando con demandarme por calumnia y difamación? Esto podría considerarse acoso y extorsión. El gerente del camión comenzó a preguntar si debían trasladar las mercancías. Mi padre gritó y me maldijo. Me reí con desprecio. ¿Qué puedes hacer por mí? Me abandonaste cuando tenía 5 años. Tú y tu esposo son quienes me criaron, me amaron y me enseñaron sobre la vida y la familia. Solo apareces cuando necesitas dinero y oportunidades.
Mis palabras hicieron que el ambiente fuera más sofocante que nunca. Valerie también colgó el teléfono. Continué. Tengo otra prueba que deberías escuchar. Reproduje la grabación de mis padres discutiendo en el jardín a altas horas de la noche. El sonido mostraba claramente su plan para aprovecharse de mi confundida abuela. Mi madre se quedó sin aliento. Mi padre estaba furioso. Tengo derecho a no permitir la grabación si no estoy de acuerdo. Nancy interrumpió. La ley de Massachusetts permite grabar si quien graba es parte o tiene consentimiento. Olivia estaba presente y accedió a grabar. Es completamente legal. Llegaron varios policías y, tras una explicación, confirmaron que la propiedad estaba protegida y que se aplicaba la prohibición de transferencia de documentos. Mis padres oyeron esto y supieron que habían perdido, pero seguían amargados. Esto no ha terminado. No se debería tratar tan mal a la familia. Respondí en voz baja. Acordamos eso. Margaret me abrazó y dijo, tus abuelos estarían muy orgullosos. Me quedé en el porche de la casa que mi abuelo había construido, rodeada de personas que se preocupaban por mí con más sinceridad y honestidad que nunca. Comprendí que no se trataba solo de dinero, sino también de cumplir la lealtad y las promesas a mis seres queridos. Unos días después, Jaque completó el registro de mi fideicomiso y mi puesto como fideicomisario. Nancy me ayudó con la protección legal ante futuros problemas. La policía incrementó las patrullas cerca de la casa. En cuanto a la fiscalía, querían que presentara una denuncia penal, pero me negué después de pensarlo mucho, no por sentimentalismo, sino porque sabía que mis abuelos querían que me comportara con civilidad. Respetaron la decisión y siguieron monitoreando el caso. Vivía con miedo, mirando constantemente las cámaras de seguridad. Mis padres intentaron contactarme, amenazaron con demandar y trataron de apaciguarme, pero al ver que no podían, se detuvieron. Vivía sola en una casa llena de recuerdos y lecciones entrañables. A veces hablaba como si mis abuelos aún estuvieran allí, esperando su bendición. Me di cuenta de que el dolor de perder a un ser querido no es lineal, sino impredecible. Para afrontar la complejidad de mi duelo, fui a terapia con la doctora Lillian Parker, especializada en duelo y trauma familiar. A través de las sesiones, logré liberar la complejidad de mi corazón, la añoranza de mis abuelos, la ira hacia mis padres, los sentimientos de traición, la culpa por desear a veces una familia normal y la soledad extrema. La doctora lo llamó duelo en parejas, la pérdida de seres queridos y la pérdida de la familia con la que soñaba. Aprendí a separar el mal comportamiento de mis padres de mis propios valores, comprendiendo que la avaricia era su naturaleza, no mi culpa. Más importante aún, la familia no es solo sangre, sino amor, respeto y cuidado mutuo. Mis colegas del bufete se convirtieron en un sólido apoyo, invitándome a comer en días festivos, visitándome regularmente y creando las condiciones para que aprendiera y me desarrollara. Unos 6 meses después, decidí hacer algunas reformas en la casa. No para borrar los recuerdos de mis abuelos, sino para integrar su legado en mi futuro. Mi abuelo conservó su biblioteca con sus libros y cómodos sillones de cuero, y yo convertí una habitación sin uso en una moderna oficina. Mi abuela mantuvo el mismo estilo de su cocina, pero añadió una nueva que pudiera disfrutar explorando. En particular, creé el Fondo de Becas Harold y Martha Morgan en la Facultad de Derecho, que apoya a estudiantes interesados en derecho de la tercera edad. Utilizar parte del fondo para este fin me hizo sentir mejor, como si estuviera continuando con el espíritu generoso de mis abuelos y convirtiendo una dolorosa historia familiar en algo positivo. Mi trabajo también ha cambiado. Por experiencia propia,
Me especializo en Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial, ayudando a familias a establecer fideicomisos y a prevenir el riesgo de ser absorbidas, como la mía. Cada cliente protegido es una pequeña victoria, que genera un impacto positivo gracias a la sabiduría de mis abuelos. Poco a poco, he construido una nueva familia a mi alrededor. Margaret me visita a menudo como amiga, los vecinos se han vuelto más cercanos después de los días que presenciaron la pelea en mi porche, y me uní a un club de lectura donde forjé más amistades a través de historias compartidas. 2 años después de ese traumático suceso, recibí un sobre anónimo por correo. Dentro había una pequeña nota de Valerie. Lo siento. Se equivocaron, y yo también. Te extraño. No me exigieron dinero ni mencionaron la casa. Solo una confesión y un sincero arrepentimiento. Tras pensarlo un poco, respondí con la misma brevedad. Gracias por decir eso, significa mucho para mí. No me abro a más contacto, pero la puerta sigue un poco abierta. No sé si se puede arreglar, pero lo veo como el comienzo de una sanación, aunque no una recuperación completa. En cuanto a mis padres, nunca volví a saber de ellos. De vez en cuando veía sus nombres en correo basura o en llamadas telefónicas desconocidas. Acepté que nunca tendría una relación sana con ellos. Esta aceptación fue dolorosa, pero también me liberó de ataduras dolorosas. Mi lección más profunda es que la familia no es cuestión de sangre ni de lazos familiares. La verdadera familia se construye con amor, respeto y honestidad. Mis abuelos me dieron eso y, en su ausencia, he creado una nueva familia elegida con amigos y mentores. Todavía me siento en su vieja mecedora cada tarde de primavera, cuando su querido jardín florece. La casa ya no está vacía, sino llena de recuerdos y nuevas oportunidades. El fideicomiso no solo protege mis bienes, sino que también me proporciona una base sólida para reconstruir mi pérdida. Si tú o un ser querido ha tenido problemas económicos familiares, comparte tu historia. Saber que no estás solo en estas situaciones difíciles ayuda a aliviar el dolor. Si te identificas con mi historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela para inspirar a alguien que lo necesite. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te mantengas fuerte y protejas lo más importante de tu vida.